muy buenos días para los estudiantes de los séptimos años, A y B. ¿Cómo están? Espero que ustedes se encuentren bien, yo también estoy muy bien aquí en casa y este video es para que podamos reforzar los contenidos vistos en la unidad 1 del eje de química. Quizás lo recuerdan, pero vamos a ver el video para poder reforzar estos contenidos. Observa muy bien estas imágenes. ¿Qué tienen en común? Bueno, todas ellas están compuestas de materia. Pero entonces, ¿qué es materia? Materia es todo lo que podemos ver, tocar y sentir. Esta tiene masa y volumen. La materia la podemos ver en 3 estados de agregación. De 3 maneras se comportan las moléculas. En el estado sólido, las moléculas están estrechamente unidas. Siempre se mueven, pero muy poco. No necesitas observar las moléculas para identificar su estado, pero es importante que lo aprendas. Los objetos en estado sólido se caracterizan por tener una forma y volumen definido. Es decir, si la introducimos en un recipiente, no cambiará su forma. En el estado líquido, las moléculas están medianamente juntas, se mueven, se desplazan en el recipiente que los contiene. Los objetos en estado líquido no tienen forma definida, pero sí su volumen. Adaptarán la forma del envase. En el estado gaseoso, las moléculas están más separadas, se mueven libremente y se desplazan por todo el envase que los contiene. Los objetos en estado gaseoso no tienen forma ni volumen definido. Esto quiere decir que si los cambiamos de un envase más pequeño, tendrán la misma masa, pero no el mismo volumen. La teoría cinética de los gases plantea que las moléculas presentan una alta energía cinética, es decir, las moléculas se mueven de forma rápida y libre en el envase que los contiene. Además presentan una cohesión menor en sus moléculas, es decir, estas están más separadas. Cuando las partículas se mueven, chocan entre sí, transfiriéndose energía constantemente. Mientras más alta sea la temperatura del gas, mayor será la energía cinética de sus moléculas. Los gases tienen algunas características propias que los diferencian de los otros estados. Número 1, tenemos la fluidez, es decir, las partículas se mueven en todo el envase que los contiene. Número 2, la compresión. Los gases tienen la capacidad de comprimir su volumen. Una tercera característica es la difusión, es decir, los gases tienen la capacidad de moverse libremente y mezclarse con otros gases. Hay que entender que el comportamiento de todos los gases va a depender de las variables que ésta tenga. Y en el fondo son 3 variables que nosotros vamos a estudiar y que de ellas van a depender lo que ustedes ya vieron como ley de los gases. Estas variables son la presión, el volumen y la temperatura. Bueno, en relación al volumen, el volumen es el espacio que ocupa un gas. Un gas puede estar en un envase o en un globo de este porte, en un globo de este mismo tamaño, teniendo la misma cantidad de partículas, pero posiblemente no se van a comportar de la misma forma, ¿cierto? Bueno, la temperatura en el fondo es el grado de calor que tiene este gas y también va a depender de cómo se muevan las partículas, si tienen más temperatura o menor temperatura, ¿ya? Y está también la presión, que en el fondo es el choque de partículas dentro del envase que contiene un gas. Miren, vamos a ver este video y estas explicaciones de las leyes de los gases y lo van a entender un poquito mejor. Acompáñenme. La ley de Boyle establece que si un gas a una temperatura que no cambia, es decir, que es constante, la presión va a ser inversamente proporcional al volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumentamos la presión de un gas, ¿qué va a ocurrir con el volumen? Va a disminuir.
O al revés, pues si la presión baja, el volumen va a aumentar. En la ley de Charles se establece que un gas a una presión constante, la temperatura es directamente proporcional al volumen. Es decir, si la temperatura aumenta, lo va a hacer también al volumen. O si el volumen baja, la presión también lo va a hacer. Entonces, lo primero que haremos será colocar la vela dentro del recipiente y la encenderemos. La vela, como está el aire, está haciendo la reacción de combustión y quema oxígeno del aire y lo transforma en CO2 y vapor de agua. Entonces, para hacerlo, lo que tendremos que hacer es colocar el vaso de manera que tapemos la vela y a ver qué es lo que sucede. Si os habéis fijado bien, el nivel del agua ha subido. Fijaros que el nivel de fuera está por aquí abajo, el de dentro del vaso está aquí arriba y la vela se ha apagado. Vamos por partes. Primero, la vela se ha apagado porque el oxígeno de dentro del vaso se ha agotado y por lo tanto al no haber oxígeno no puede hacer la reacción de combustión. Segundo, ¿por qué sube el nivel del agua? Porque al darse esta reacción de combustión, la presión del aire de dentro del vaso es más pequeña, de manera que el aire de fuera sigue haciendo la misma presión, pero si la de dentro es más pequeña deja de empujar con tanta fuerza y por eso el agua de dentro del vaso sube. La ley de Gay-Lussac establece que a un volumen constante la temperatura es directamente proporcional a la presión. Esto quiere decir si la temperatura del gas aumenta, también lo va a hacer la presión o viceversa. Pues en este caso, si la temperatura del gas disminuye, también lo va a hacer la presión. Bueno, la idea de poder presentar este experimento es para que ustedes también puedan hacerlo en la casa y puedan ver, evidenciar cómo se comporta el gas en cada uno de estos experimentos y así puede establecer las leyes. Se les va a hacer mucho más fácil entenderlo para ustedes y además va a ser un poquito más entretenido, ¿ya? En esta segunda parte del video vamos a hablar sobre la clasificación de la materia. Están las sustancias puras y están las mezclas. Las sustancias puras tienen propiedades específicas. También cuando estas son sometidas a cambio no dejan de ser la misma sustancia. Por ejemplo, el oro y la plata se utilizan para fabricar joyas, pero sigue siendo oro o sigue siendo plata, es decir, las propiedades se conservan. Las sustancias puras pueden ser elementos o bien pueden ser compuestos. Los elementos son aquellos que aparecen en la tabla periódica. Más que seguro ya la han visto, obsérvala bien ya que más adelante la vamos a utilizar para seguir aprendiendo. Los elementos están compuestos por el mismo tipo de moléculas. En cambio, los compuestos están formados por uniones o enlaces de esta misma sustancia. Un ejemplo de ello es el dióxido de carbono, que está compuesto por oxígeno y por carbono. O bien el agua, que está compuesta por hidrógeno y también está compuesta por oxígeno. Ya.
En relación a las mezclas, los invito a que puedan ver este video y entender un poco mejor sobre lo que son las mezclas. Vamos a verlo. Mezclas y separaciones. Agua, sal, aceite, harina, levadura. ¡Ajá! ¡Lo tengo todo! Vas a hacer una mezcla. ¿Una mezcla? ¡No! ¡Una pizza! Eso dije. ¿Una mezcla? ¡Una pizza! Una mezcla. ¡Una pizza! Una mezcla. ¡Pizza! Mezcla. ¿Qué es una pizza? ¿Una mezcla? Así es. La pizza, la ensalada, los cereales del desayuno o el cacao con leche son mezclas. ¡Ah, claro! Casi todo lo que comemos es una mezcla de ingredientes. Y también son mezclas el agua del mar, y el aire, y las rocas, y los plásticos, y el papel, y la arena. Ok, entendido. ¿Pero qué es una mezcla? Empecemos por el principio. Ya sabes que todas las cosas están compuestas de materia. La harina, el aire, el agua, tu ropa, las piedras. Hay montones de materiales distintos, pero todos los materiales que existen se pueden agrupar en dos tipos: sustancias puras o mezclas. Las sustancias puras son las que están hechas de un solo tipo de materia. La sal, el oxígeno y los minerales son sustancias puras. Pero la mayoría de los materiales que encontramos en la naturaleza son mezclas. Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias puras. Las rocas son mezclas de minerales. El aire es una mezcla de gases. El agua del mar es una mezcla de agua y sal. Cualquier cosa que se te ocurra combinar es una mezcla de algunas o de cientos de sustancias. Ya tengo hecha la primera parte de mi mezcla. ¡Espléndido! Has obtenido una mezcla homogénea. ¿Cómo qué? Homogénea. Las mezclas homogéneas son un tipo de mezcla que tiene el mismo aspecto en todas sus partes y sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Tu masa de pizza, el agua del mar y muchos metales son ejemplos de mezclas homogéneas. También existen las mezclas heterogéneas, en las que los componentes son visibles y la composición no es igual en todas sus partes. El granito, la arena o las ensaladas son mezclas heterogéneas. Pero sean homogéneas o heterogéneas, hay dos cosas que es importante saber sobre las mezclas. Una, que los componentes que los forman conservan sus propiedades. La sal y el agua no dejan de ser sal y agua por muy bien mezcladas que estén. Y dos, que gracias a eso, las mezclas se pueden separar en sus componentes. ¿Separarlos? ¿Cómo? Bueno, hay distintos métodos según el tipo de mezcla. Podemos usar un filtro para separar un sólido de un líquido. O un imán para separar los metales. Evaporar la parte líquida. O si un componente es más pesado, simplemente esperar. No entiendo. ¿Para qué querría alguien separar los ingredientes de una mezcla? Bastaría con no mezclarlos. Porque con las separaciones de mezclas también se obtienen muchos materiales y sustancias que usamos cada día. La sal, por ejemplo, se obtiene evaporando agua de mar. Muchos metales se extraen de las rocas. La celulosa, que compone el papel, procede de la madera. La nata se obtiene separando la grasa de la leche. ¿Se te ocurren más ejemplos de materiales que sean mezclas o separaciones? Chiquillos, espero que hayan podido comprender los contenidos de la unidad 1 en relación. Todo lo que nosotros vimos en el video va plasmado en las guías, en las actividades y en las páginas de los libros que se solicitaron realizar. ¿Ya? Si tienen alguna duda o consulta o hay algo que no comprenden, me pueden escribir al correo nadia.licanqueo@daelaestrella.cl o nadia.licanqueo@msg.cl. Si no, también la otra vía de comunicación es a través del profesor jefe. ¿Ya? En el caso del séptimo A con el profesor Ignacio y el séptimo B con el profesor Carlos. Eso, chicos, espero que hayan logrado comprender y nos vemos la próxima semana en otro video. Nos vemos.